Muchas gracias, estimado Martín, primero por la invitación. Buena tarde, noche ya a todos y a todas quienes nos ven y nos escuchan. Pues agradecerte mucho el espacio, como siempre, Martín. Nos das la oportunidad de platicar con tu amplio auditorio. Y pues sí, en esta ocasión con el tema de los uniformes. No es tan así como se menciona. Déjame explicar un poco del contexto de esta decisión. Nos parece muy importante para el pueblo de Tlaxcala y para todo el sector educativo. Tiene que ver no con eliminar los uniformes, sino de pasar a un esquema de uniforme único. Esto es que solo en este ciclo escolar que estamos por iniciar, estamos por finalizar uno y por iniciar el siguiente, el 22-23, el uniforme escolar podrá ser solamente el deportivo. ¿Por qué digo podrá y no deberá? Porque durante el 2022-2023, según el acuerdo que publicamos, vamos a tener 180 días para verificar los procesos de adecuación y las cromáticas, el estilo del uniforme, etcétera. ¿Cuál sí es la intención? Que haya un solo uniforme. ¿Cuáles son los propósitos? Dos básicamente. El garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a la educación, ese es el primordial, lo fundamental, lo que estamos buscando, alinearnos con todos los tratados internacionales, nacionales, en cuanto el acceso a la educación y el derecho constitucional que tienen niños, niñas, adolescentes y jóvenes de acceder a la educación. Y por otro lado, apoyar a la economía de las familias tlaxcaltecas, sobre todo en este momento complejo que estamos empezando a salir de la pandemia. Así es aplicable para escuelas públicas, de escuelas básicas y de educación media superior, en efecto. Las escuelas particulares no tienen el problema económico que sí tienen la mayoría de las escuelas públicas. Sin embargo, también hay garantía de acceso a las escuelas sin uniforme. Por eso ahí en el transitorio dice siempre que no se afecten los derechos humanos. Es decir, que ya no pueden hacer las escuelas particulares. No pueden negar el acceso a los estudiantes, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes si no utilizan uno u otro uniforme, ¿no? Sin embargo, ahí somos cuidadosos en cuanto a que las escuelas particulares firman un reglamento con padre, madre de familia, que es revisado incluso por Profeco. Entonces, tienen sus procesos. Sin embargo, vamos a estar cuidadosos también. Pues mira, afortunadamente son los menos. Sí es verdad que han sucedido esos casos en esta época, justamente es la época donde más denuncias hay. Si tú checas en los medios de comunicación, aquí mismo en Martín Rodríguez, en distintas estaciones de radio, distintas páginas, podemos ver de qué forma distintos padres, madres de familia reportan que tal escuela me están obligando, que en tal escuela quieren cambiar una vez más el uniforme, que en tal escuela me están pidiendo que lo compre con tal proveedor, en tal escuela ya de plano meten el puestito de venta de uniformes. Y pues son cosas que ahora han quedado prohibidas a partir del acuerdo que se publicó el pasado 14 de julio. Y no es una estrategia punitiva de inmediato, es decir, no vamos a buscar el castigo inmediato, sino el diálogo, el convencimiento de todos los sectores involucrados en la educación. Esto es padres, madres de familia, proveedores también, maestros, maestras, directivos, todos los estudiantes. Se hicieron distintos sondeos, Martín, tanto con autoridades escolares como con docentes, padres y madres de familia y estudiantes. Y estos sondeos nos arrojaron un enorme apoyo a la medida, ¿no? Enorme. Principalmente de los padres y madres de familia, hablamos más del 90% a favor de una medida como la que se está implementando. En los estudiantes, todavía un poquito más, ¿no? Estamos hablando de 95-96% de apoyo a la medida. Y en docentes baja. En docentes el apoyo, en docentes frente al grupo, baja el apoyo como al 80%, poquito más de 80%. Y en directivos es muy diferenciado. En secundaria
hay más apego al tema del uniforme que en primaria. Y entonces tenemos esas cuestiones y vaya, es comprensible que mis compañeros maestros y algunos directivos y supervisores tengan más apego al uniforme porque el uniforme está lleno de mitos. Tiene muchos mitos después de tantos años de haberlo usado. Hay muchos mitos que se le han indilgado al uniforme y tienen al menos dos realidades, pero todo lo demás son mitos. El acuerdo establece que estará vigente un día después de su publicación y el propio acuerdo establece que el ciclo escolar 22-23 será un momento, digamos, de tanto consulta los primeros 180 días para definir el tipo de uniforme que se va a utilizar, sobre todo con los pueblos indígenas, las comunidades que se identifican como tales y las escuelas de educación indígena que tenemos en la Secretaría, dado que el artículo primero de la Constitución Política de nuestro país establece que todas las decisiones que tengan que ver con los pueblos originarios e indígenas deberán ser consultados con ellas. Y entonces eso es lo que vamos a hacer en estos 180 días primeros. Vamos a consultar cómo es que se identifican ellos, tipos de telas, bordados, tejidos, etcétera, para que se establezca preferentemente un solo uniforme con estos pueblos. Pero estos pueblos definirán ellos mismos y ellas mismas de qué forma lo van a hacer. En tu pregunta está la respuesta. ¿Por qué hace una diferencia de género? ¿No? Porque no es un uniforme neutro y no es un uniforme inclusivo. Entonces el PANS sí lo es un uniforme neutro, es decir, lo pueden usar tanto niños como niñas, no estigmatiza a las mujeres con el uso de la falda, o con el uso de determinada blusa, o de corbata, o de moño. El feminismo no está definido, el ser mujer, por usar falda, calcetas o moño. Son elementos distintos. Y entonces estamos en un momento histórico en el cual la identidad de las niñas se tiene que definir a partir no solo de las cuestiones de género, sino más bien de las perspectivas de identidad cultural. Eso es muy importante para nosotros. Sí, el acuerdo establece que para actividades artísticas, de ciencia o de tecnología se puede usar, incluso no se puede, se debe usar la ropa adecuada y lo que signifique la protección para para la actividad. Por ejemplo, en educación inicial y en educación preescolar es necesaria la bata porque pues, son las pinturas, las acuarelas, se ensucia la ropa. En el caso de las primarias, pues también. Y en el caso ya de secundarias, hablabas de la técnica 4 de Chautempan, y tienen laboratorios, por ejemplo, algunos de mecánica y otros de ciencia, o de mecánica y de ciencia. Entonces requieren de una bata con mayor protección para la grasa o para distintos elementos, o para el tema de la ciencia, o gafas especiales, o careta de protección, etcétera. Ahí, de acuerdo a las normas de protección, se tienen que utilizar. Sí, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la obligatoriedad para los servidores públicos. Aquí es bien importante. Déjame hacer este paréntesis antes de responder. ¿Cuál es uno de los principales retos de esta Secretaría de Educación Pública? Y lo establecimos, tan es importante, tan lo hemos identificado y es importante que lo colocamos como uno de los ejes de comunicación y acción en el nuevo modelo educativo tlaxcalteca, y tiene que ver con la estructura educativa. La estructura educativa está conformada por autoridades educativas y autoridades escolares y personal frente a grupo o de apoyo y asistencia a la educación. La autoridad educativa son todos quienes estamos en oficinas centrales y que van desde coordinadores de programa, jefes de departamento, directores de área, tu servidor. Pero también son autoridad educativa los presidentes municipales. También son autoridad educativa los regidores de educación o la autoridad que el presidente municipal defina como su representante en la materia. Puede ser un director de educación o directora de educación. Son autoridades educativas quienes hacemos esa función. Y autoridades escolares desde jefe de sector, supervisor, director, subdirector, etc. Bueno, ¿cuál es la principal dificultad? Fíjate,
que las personas que tienen estas responsabilidades se reconozcan en su función y se comprometan con ella. Ese es nuestro principal problema, ¿eh? Porque en ocasiones algunos compañeros, siendo directores, actúan más como personal de base, como docente frente a grupo. Son pocos, pero sucede. También nos pasa que algunos presidentes o presidentes municipales no se reconocen como autoridad educativa, entonces se hacen para atrás, dan un paso hacia atrás. Entonces, contextualizo la respuesta a la pregunta que haces de la resistencia, porque la resistencia tiene que ver con algunas personas que se confunden en su función y entonces actúan más como proveedores, actúan más como otra figura que como directivos encargados de cuidar el proceso educativo y el desarrollo integral de la persona humana. Pero de ahí en fuera no hemos tenido más problemas, ¿eh? Incluso platiqué con las organizaciones sindicales, les hice saber de la medida que se iba a tomar. Ellos mismos dieron su opinión, los dirigentes, lo platicamos con organizaciones, hicimos consulta de bibliografía internacional, nacional, la experiencia de la Ciudad de México que sucedió en el 2019, checamos distintos documentos de derechos humanos a nivel mundial y encontramos cosas bien interesantes, Martín. Por ejemplo, el uniforme se asocia más con países en menor desarrollo y con mayores límites a las libertades. En los países con mayores libertades y mayores niveles de desarrollo, el uniforme no se utiliza. Por ejemplo, los países del norte de Europa no utilizan uniforme, ni siquiera tienen los estudiantes un esquema de uniforme. En Estados Unidos, solo una de cada 8 escuelas tienen uniforme. Y los que los tienen para las porristas, para actividades deportivas, etcétera, pero no lo tienen como un atuendo habitual. Vaya, si tú ves películas, quienes nos ven y nos escuchan ahora mismo, ven una película de estos países que menciono, se van a dar cuenta que no es el uniforme un tema común. ¿Cómo surge el uniforme? Como con un mito, o se han desarrollado distintos mitos. Por ejemplo, que elimina las desigualdades. Pues no las elimina, las maquilla. Pretende, la disciplina tampoco contribuye el uniforme al tema de la disciplina. Fíjate, me detengo un poquito con el tema de la diferencia social, ¿no? Muchos argumentan que el uso del uniforme lo que permite es que no haya distinción de clases sociales dentro del salón de clase. Pues eso no se da con el uniforme. Es decir, el uniforme solo lo ocultaría en todo caso. Si tú ves a niños y niñas en edad preescolar, en educación inicial, de 45 días de nacidos, que es desde donde inician su trayecto escolar, hasta los 5 años de edad, estos niños no hacen diferencias, ¿eh? No juegan con un niño u otro, dependiendo del suéter o los tenis que llevan. Ellos juegan por igual, son sus compañeros y juegan. El problema es cuando van teniendo más contacto con adultos y van reproduciendo estos esquemas de exclusión y entonces van prefiriendo juntarse con niños que les representan un proceso aspiracional. Pero lo que deben aprender los niños es lo que hacen cuando son más niños, la inclusión por sobre todas las cosas. Es decir, lo que debemos enseñar en las escuelas es que las diferencias existen y muy probablemente van a seguir existiendo. Este proyecto de nación que está en marcha lo que intenta es reducir la brecha entre lo que muchos tienen y lo que nada tienen. Queremos reducir la brecha. El presidente Andrés Manuel lo ha explicado en muchas ocasiones, no se trata de pensar que se puede eliminar, no estamos buscando un socialismo, estamos buscando eliminar la desigualdad, que todos tengan igualdad de oportunidades. Y si esto lo logramos, entonces deben entender las personas que un niño es exactamente igual, tiene los mismos derechos que uno que lleva tenis de marca u otro que no los lleva. Entonces esa es una cuestión fundamental y ese es un mito que está muy presente y que estoy seguro que la gente lo va a identificar. Tampoco ayuda a la disciplina, tampoco ayuda a la limpieza. Nada más hay 2 elementos que le planteamos a la gobernadora Lorena Cuellar,
me pidió que estuviésemos muy atentos a toda esta investigación desde que se hizo la propuesta. Ella empezó a recibir muchas quejas acerca de algunos abusos que se hacían en torno del uniforme y me dio la instrucción de que revisara y estudiara el tema. Cuando le presenté el proyecto, ella estaba muy entusiasmada y muy comprometida con el tema de atender a las familias. Y entonces vimos que nada más hay dos elementos, solo dos, Martín, auditorio, que permiten o que nos hacen que el uniforme continúe. No se elimine el uniforme, hay que decirlo. Continúa, pero como uniforme único. Solo dos elementos fortalecen, de acuerdo a las teorías, a las investigaciones que hay en torno de este uniforme. El primero tiene que ver con la condición de nuestro país. Desafortunadamente, México sigue siendo un país no del todo seguro. Tlaxcala sigue siendo un estado que tiene problemas, a pesar de que somos el primer lugar nacional en materia de seguridad, por arriba de Yucatán. Somos un estado seguro, de acuerdo a las cifras nacionales, y sin embargo la percepción no es así, ¿no? La percepción social es distinta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues es seguir actuando para prevenir distintos delitos. Y uno de esos es el uniforme. El uniforme lo que permite es el trayecto más seguro de casa a escuela, escuela a casa. Porque sí está demostrado que estas malas personas que desafortunadamente existen, estas malas personas, se contienen cuando ven un uniforme, ¿no? Entonces cuidan el tema de que es un niño escolar, lleva mochila, lleva uniforme, se contienen. Ese es el primer elemento, la seguridad. Y el otro elemento que hace que permanezca el uniforme es el sentido de pertenencia, de identidad. El primer rasgo que debiéramos tener para pertenecer es tu familia, ¿no? La familia Rodríguez, ¿no? Tu esposa, tus hijos, lo principal es que se identifican como Rodríguez, la familia Rodríguez, ¿no? Y así cada una, mi familia, la familia Meneses, en mi caso Meneses Vázquez, y así, cada quien su familia. Pero desafortunadamente no todas las familias tienen un sentido de pertenencia. Lo siguiente podría ser, por ejemplo, la religión, el equipo de fútbol, el equipo de básquetbol en el cual juegas, perteneces, el club de bicicleta, el club de estos. Desafortunadamente no todos los espacios son así. Entonces la escuela cubre esa expectativa de pertenencia, de sentido de pertenencia. Por eso es importante también hacer prevalecer el uniforme, la continuidad en el uso del uniforme, porque los niños se sienten identificados con ese uniforme. Por ejemplo, secundarias técnicas, secundarias generales se distinguen verdes, cafés, telesecundarias azules, ¿no? Entonces, hay distintivos con ese tema de pertenencia. Además de esos dos elementos, seguridad y sentido de pertenencia, todo lo demás son mitos. No lo digo yo, ahí están las investigaciones, las experiencias internacionales, incluso elementos que tienen que ver con una educación más libre, más abierta, más de libre pensamiento, apuntan hacia la libertad en el uso de los uniformes o en el uso de la vestimenta más bien, más que hacia temas de restricciones. En este ciclo escolar 22-23 será el PANS que ya tienen los niños, ¿no? El que ya tienen en la escuela. Incluso hay familias que recientemente compraron un uniforme de diario, de gala, o que ya tenían de los hermanitos. Lo pueden usar durante este próximo ciclo escolar 22-23. Pueden usar el uniforme que tengan o el uniforme deportivo que tengan, ¿no? La idea es que no hagan más gastos, ¿no? Pero es el uniforme que tengan. Y para el ciclo escolar 23-24, allá como por mayo del 23, esperamos ya tener lista toda la cromática. ¿Cómo vamos a diseñar toda esta cromática? A través de distintos procesos, como lo establece el mismo acuerdo. Para el caso de los pueblos indígenas va a ser una consulta amplia con los pueblos indígenas para que definan colores, texturas, textiles, hilos, etcétera, ¿no? Bordados, todo, ¿no? Y para el caso de las escuelas que no con esa identidad indígena, se van a tomar en cuenta las modalidades y niveles educativos. Por ejemplo, para el caso de educación inicial habrá un tipo de uniforme que permita a los niños, inicial estamos hablando de niños de 45 días de nacidos
a 2 años 11 meses. Entonces ahí tenemos que definir qué tipo de uniforme es pertinente, incluso la pertinencia a esa edad, en donde los niños crecen todos los días, ¿no? Entonces quizá ahí se resuelva solamente con la bata para el dibujo de los niños de 2 años, de 1 año, que empiezan a hacer trazos. Para el caso de preescolar también, pues hay que buscar el tema del uniforme, cómodo. Se piensa en pants porque es lo más cómodo que se utiliza, pero no necesariamente, ¿no? Hay algunos pantalones que son como, no de mezclilla, sino es como de lona, que son muy resistentes. Pudiera ser ese. Digo pudiera, ¿cómo se va a definir? A través de este proceso que menciono. Y luego en el caso de primaria, pues lo mismo. Y en el caso de secundaria, pues hay distintas modalidades. Hay secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias. En el caso de bachillerato, pues también. Tenemos CECIT, EMSAT, COBAT, CEBETI, CEBETA, Telebachillerato, CETIS, cada uno de ellos. Y ya también definida su cromática. Platicaba yo con el director nacional de la DGETI y con el subsecretario Juan Pablo Arroyo y les mencionaba este tema del uniforme y me decía el director general de la DGETI que ellos preferían que se les respetara el tema de su cromática. Dije, sí, o sea, no habrá ningún problema, lo vamos a hacer. Y entonces ya expresamente el maestro Rafael me expresó que para el caso de la DGETI preferían usar el tema de su cromática ya definida. Y así lo vamos a definir con los directores de los 7 CEBETIS y el CETIS. También lo vamos a hacer con los CECITES, con el COBAT, etcétera, ¿no? Y ya en el 23-24 ya pasaremos a esas cromáticas. Y entonces los costos se van a abaratar, porque entonces todos los comerciantes van a producir ese mismo uniforme para todo ese nivel educativo. Y ya no habrá altos costos por el diseño de un solo tipo de uniforme. Fíjate que explico un poco el tema de los CAI. Los CAI, bueno, déjame dar un pasito atrás para explicar todo el contexto. En Tlaxcala tenemos poco más de 86,000 niños de 45 días de nacidos y 2 años 11 meses. 86,000, poco más de 86,000. Y nuestro estado atiende solo el 8.7%, si no me recuerdo, 8.7, 8.9%. Esto significa que atendemos a poco más de 7,000 niños. Y de manera escolarizada, atendemos solo en 6 escuelas, solo en 6. Entonces, para que te des una idea, mi querido Martín, tu y tu auditorio, CAI, que antes eran CENDIS, solo 6. Preescolar, alrededor de 400 preescolares. Nada más para que veas la diferencia, de 6 a 400. Primarias, 780. 409 federales, 200 estatales o algunas otras particulares, 780. Secundarias son 389, 300 públicas, 89 particulares. Bachilleratos, 209, 109 públicos, 100 particulares. Y instituciones de educación superior, 50. Si tú ves, es una campana de Gauss, una campana, ¿no? Pero el piso en educación inicial es un piso, ¿no? Es más, está por abajo. En materia de educación inicial estamos en los últimos lugares de atención a nivel nacional y estamos en un castigo, bueno, no castigo, déjame retirar la frase, el concepto, en una insuficiencia presupuestal porque no cumplimos. Digo como Estado, como de las anteriores administraciones. En el 2011 se hace una modificación a la Constitución que establece que el derecho a la educación inicial es un derecho constitucional. En el 2014, si no mal recuerdo, el Estado de Tlaxcala y todas las entidades federativas suscriben un convenio que se llamó de expansión a la educación inicial. Tlaxcala empezó a recibir presupuesto para esa expansión desde el 2014. En el 2016, con mayor claridad, esa expansión en el presupuesto. Pero resulta que no cumplimos con las metas que nos fijaron. Y entonces el presupuesto que nos asignaron originalmente
ha venido decayendo en cada ocasión. ¿Por qué? Porque no ampliamos la matrícula de atención a los niños de 45 días de nacidos a 2 años 11 meses. De tal suerte que hoy solo tenemos para operar, pudiéramos tener solo para operar el próximo ciclo escolar 3 millones de pesos. 3 millones de pesos para sostener la alimentación de todos los niños en esa edad, pues es insuficiente. ¿Cuál es la forma que nos dio la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno de México? Pues que tenemos que cumplir con las metas que nosotros mismos nos propusimos en el 2014, 2016 y 2021. En el 2021 se dijo, ahora sí vamos a cumplir. ¿Para cuándo? El 2022. Yo lo digo entre broma y en serio, con todo respeto a la memoria, porque además ya no están en este plano terrenal, y se lo comentaba en vida al maestro Roberto. Le digo, pues como ya sabían que no iban a estar, ¿no? Dijeron, pues ahora sí, en el 2022 cumplimos. Y pues sí, ahora el compromiso legal del gobierno del estado es cumplir en el 2022 con el compromiso de ampliar la educación inicial. ¿Cómo podemos ampliarlo si no tenemos nuevos edificios, si no tenemos presupuesto? Pues cumpliendo la ley. Y la ley establece que los niños de los planteles de educación inicial deben atender a niños de 0 a 2 años 11 meses. Y el resto deben estar atendidos en preescolar. ¿Cuál es el argumento de muchos compañeros, maestros y maestras? Que tienen derecho ellos de tener a sus hijos lugares como de donde estén durante el periodo que ellos están trabajando. Sí, nada más que el enfoque de la educación de los niños pasó de ser un derecho de trabajadores a ser un derecho de los niños. Es decir, el derecho de los niños y niñas a tener una educación prevalece por encima de los trabajadores a tener derecho como guarderías, ¿no? Por eso, de hecho, los CAI dejaron de ser CENDIS, dejaron de ser centros de guarderías, el enfoque de guarderías, y pasaron a ser centros de atención integral. Eran centros de desarrollo infantil, ¿no? Centros de desarrollo infantil. Pero la política nacional para la atención de este nivel educativo se enfocó en la atención a esto, e incluso está abierto a población en general. Antes los CAI atendían solo a trabajadores de la educación, hoy ya no, está abierto a población general. Pasaba mucho, ¿no? Había tutores documentados que en realidad no lo eran, échame la mano, regístrame a mi hijo como si fuese el tuyo, o la abuelita, o el tío, etcétera. Y la verdad es que ahora ya no vamos a tener presupuesto, pero estamos buscando alternativas, hemos tenido muchos diálogos con las organizaciones sindicales, a nivel nacional, con la Subsecretaría de Educación Básica. Vino la subsecretaria Marta Belda Hernández a hacer una visita a 2 CAI, estuvo en el CAI de Acuitlapilco, estuvo en el de Panopla, y ahí observó las condiciones, le hicimos planteamientos, propuestas. Mañana tengo una reunión con algunos compañeros maestros de este nivel y vamos a analizar qué propuestas hay, pero lo cierto es que si se quedasen, no tenemos recursos para la alimentación de estos niños. Fíjate que, como decía la gobernadora, está muy involucrada, tiene una agenda muy amplia. Y a mí me llamó la atención que el 5 de julio, martes 5 de julio, si no mal recuerdo, me convocó a la mesa de seguridad. Pues ninguna mesa de seguridad de los distintos estados o del gobierno federal se convoca con regularidad a los secretarios de educación. Entonces me llamó la atención que me estuviesen citando muy temprano a la mesa de seguridad. Llegué y efectivamente nos dieron ahí datos, estadísticas, elementos acerca de la violencia que se da en el entorno de las escuelas y la relación que existe con el alcohol. Nos pidió una estrategia que echamos a andar las y los maestros la semana pasada a través del Consejo Técnico Escolar en una sesión extraordinaria, pero adicionalmente se comentó acerca de estas medidas. El 8 de julio, que fue viernes, nosotros presentamos la estrategia y ella mencionó que iba a coordinarse con los municipios. De mi parte, como secretario de Educación, pues me corresponde hacer el llamado respetuoso a las autoridades municipales a que se identifiquen como autoridades educativas, que la Constitución les faculta como tales. La Ley General de Educación, si no mal recuerdo, el artículo 4 de la Ley General de Educación les reconoce como autoridades educativas.
y por tanto debieran estar comprometidos a cuidar el entorno escolar. Entonces, solicitar de manera respetuosa a los presidentes municipales que tomen en cuenta estas medidas que entiendo yo ya no están vigentes en el estado de Tlaxcala respecto de las distancias. O bueno, no vigentes de manera general, sino que es un asunto que deben determinar los propios municipios. Y algunos municipios no han tomado una determinación, y una determinación que no se toma, pues es una decisión pues que no se concreta, no existe, ¿no? Y entonces los vendedores, los comerciantes, pues hacen lo que ellos creen conveniente para el tema de sus bolsillos, pero pues la autoridad debiera estar justamente para el equilibrio, ¿no?